Entonces, a esta jornada 3 la hemos denominado procesos y herramientas en el marco de la transformación digital. Y pues la idea precisamente es ahondar en algunos conceptos. Nosotros ya hemos hablado que la transformación digital es un concepto amplio que se puede abordar desde diferentes perspectivas. El día de hoy pues vamos a hablar de otras perspectivas y otros conceptos que son importantes dentro de esta definición de transformación digital. Y también vamos a hablar de metodologías ágiles y marcos de trabajo que pues digamos que hoy lo vamos a explorar de una manera muy conceptual y también una revisión rápida. Estos conceptos pues se pueden profundizar muchísimo más, pero pues la idea es que esta jornada sea un preparatorio, un abrebocas para las jornadas 4 y 5, que pues esperan ser jornadas mucho más prácticas, mucho más participativas, donde a partir de estas herramientas que vamos a socializar el día de hoy, podamos crear pues propuestas de transformación digital y de atención a necesidades precisas dentro de la facultad. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a este espacio. Y para, para comenzar, pues esta bienvenida al contexto, vamos a hablar pues del impacto de herramientas digitales, vamos a hablar, como les mencionaba, de historia de la transformación digital, pero sobre todo desde una historia conceptual y de algunos términos que son necesarios pues para entender, digamos, el amplio espectro que tiene esta definición. Y como les mencionaba, vamos a hablar de marcos de trabajo y metodologías ágiles. Y ya para continuar con la sesión, pues vamos a hacer un ejercicio de Toyota Kata, es decir, vamos a continuar con un ejercicio que iniciamos en la sesión anterior. Y la idea, pues, es abordar otra de los estadios de la metodología Toyota Kata. Vamos a hacer un repaso sobre, pues, digamos, los propósitos de esta metodología y los pasos a pasos que implica su desarrollo. Y finalmente, pues vamos a hablar sobre pues, un referente de transformación digital ligado a las ciencias políticas y el derecho. Y pues vamos a tener algunos minutos de cierre para hablar de, pues, de sus impresiones y de, digamos, discutir un poco el desarrollo pues, de estas actividades y las actividades que vienen a futuro. Entonces vamos a arrancar por los conceptos previos, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos abordado hasta el momento y vamos a enlazarlo con las temáticas que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, en primera instancia, que se transforma en un proceso de transformación digital, que fue uno de los conceptos iniciales con los que, digamos, arrancamos estas jornadas de transformación digital pues hace 2 semanas. Entonces, hicimos un sondeo de percepción en torno a qué es lo que se transforma cuando se hace una transformación digital. Y finalmente, en la sesión hicimos énfasis que la transformación digital es sobre todo un proceso humano y lo que se está transformando son las personas. Las personas en términos de perspectivas, de comportamientos, de hábitos, de interacciones sociales y de acceso a la información. También hablamos de 3 elementos que son importantes dentro de la transformación digital. El primero de ellos, pues, es el acceso, son las condiciones materiales que permiten que una persona se exponga a ciertas tecnologías y las comience a adoptar en su vida diaria. Y también hablamos de acceso en términos de motivación, que las personas realmente sientan que esto es una tecnología o una herramienta que es útil de una u otra forma en la vida y pues digamos que acceda a ella no solamente desde la condición material, sino desde la motivación emocional y el querer pues, utilizar esa tecnología. Esto se enlaza con la segunda categoría, que es uso, que es pues ya hablar de capacidad instalada, que no solamente es tener los dispositivos, sino tener diferentes fuentes de conocimiento que me permitan explorar y explotar de una manera, digamos, profunda el dispositivo, la tecnología pues que está llegando a mi vida y la idea es eso, crear conocimientos y tener acceso a conocimientos en torno al uso de esas herramientas. Hablamos de un estadio siguiente, digamos, cuando ya están las condiciones materiales garantizadas y la motivación de acceder a la tecnología. Cuando ya se hace un uso, digamos, cotidiano de esa tecnología, llegamos a un estadio, digamos, superior, que se denomina aprovechamiento y es precisamente una adopción profunda de esa tecnología, ya no solamente en la cotidianidad para labores específicas, sino que hace parte o está muy, muy arraigada en, pues, en el desarrollo pues,
de las diferentes actividades que realizo en el día y de la interacción que yo sostengo con otras personas a través de diferentes plataformas. El aprovechamiento también va ligado al uso creativo de las herramientas. En la primera sesión nosotros hablamos del automóvil en Estados Unidos y nos dimos cuenta, o digamos esa historia hacía énfasis en que, en que los automóviles, digamos, en manos de los campesinos estadounidenses, hubo un uso creativo pues de esa tecnología y se terminó creando pues nueva tecnología a partir de esa adopción profunda que generaron las personas en la ruralidad pues de Estados Unidos. Entonces hay muchos otros ejemplos, también hablamos de, digamos, del uso creativo de los celulares o de ciertas tecnologías, que en realidad uso creativo está relacionado con pensar un poco cuál fue la idea original del creador de un dispositivo y cuál es el uso que le estoy dando, si lo estoy usando pues de una manera diferente, y eso solamente se logra a través pues de un uso, perdón, de un conocimiento profundo de las herramientas, y tanto así que se crea pues una nueva forma de usarlo apartado de esa idea original que tiene la persona que creó pues la herramienta o el dispositivo. También, sobre todo en la sesión 2, hablamos pues de que hay diferentes miradas sobre la relación entre la tecnología y la sociedad, que hay posturas como el determinismo tecnológico, que es la idea de que la tecnología determina el curso de la humanidad y de la sociedad en general, y digamos que eso se contrapone contra una visión sobre la construcción social de la tecnología. Un caso ejemplo pues es el que abordamos en torno a los automóviles en Estados Unidos, que pues la sociedad más bien determinó cuál iba a ser el curso y la evolución pues del automóvil. También hablamos pues que están estas dos posturas de la sociedad determinando la tecnología determinando la sociedad, o la sociedad determinando la tecnología, y hay unas posturas más conciliadoras, un poco que dicen, si bien la tecnología hasta cierto punto nos determina, hay un poder de decisión y en realidad la sociedad y la tecnología coevolucionan. También hablamos de la evolución histórica del usuario, de la idea pues de que las personas solamente son consumidores pasivos de la tecnología, digamos, una evolución o una perspectiva en torno a las personas como agentes y consumidores activos de la tecnología, y sobre todo pues la idea de prosumidor, que tiene que ver más con la generación de contenidos a través de herramientas tecnológicas. Es decir, que las personas no solamente están consumiendo, sino están dando un discurso y una serie de ideas y de pensamientos utilizando pues herramientas tecnológicas. Para el día de hoy, pues ya, digamos, superando esta fase de recapitulación de conceptos, la idea es hablar de, pues el objetivo principal de esta sesión es identificar elementos esenciales dentro de los procesos de transformación digital para cada una de las instancias de la facultad, y también, o pues enlazado a este objetivo, el propósito es hablar pues de herramientas precisas que nos puedan ayudar a procesos de transformación digital dentro de la facultad. Entonces, bueno, para comenzar, vamos a hablar de transformación digital, como les he mencionado y como lo hemos abordado en las diferentes sesiones. El concepto de transformación digital es amplio, tiene muchos matices, tiene muchas perspectivas. La idea pues, de estas sesiones no es quedarnos con un único concepto de transformación digital, sino pues abordar un poco de manera superficial esas diferentes perspectivas que existen sobre la definición de transformación digital y los diferentes componentes o, digamos, conceptos críticos que, digamos, que están abarcados dentro de esta definición. Entonces, vamos a partir un poco, y creo que va a ser una palabra pues, recurrente en estas sesiones, pero vamos a partir nuevamente de la definición de tecnología. Entonces, de una manera muy rápida se puede definir a la tecnología como una herramienta, pero ¿una herramienta para qué? Eso pues nos da diferentes percepciones o diferentes perspectivas de la definición. En muchos, digamos, en muchos momentos la tecnología se entiende como una muleta, como algo que reemplaza o que me ayuda, digamos, a suplir ciertas necesidades. Esta es una idea, o esta es una definición
que van pues muy desde el instrumento, muy desde las características del instrumento y el papel o la relación pues, que tiene con una persona, con un grupo de personas, y es eso para suplir necesidades y funciona como una muleta. Existe otra postura en torno a la tecnología, pues que es una herramienta que permite un empoderamiento físico y mental y que potencializa las capacidades del ser humano. Esto, pues, va sobre todo enfocado en la creación de herramientas y de tecnologías, buscando grandes avances y buscando eso, potencializar las capacidades de los individuos y de la sociedad en general. Nuevamente, aquí hay algunas posturas que buscan conciliar un poco esta idea de la tecnología como instrumento o muleta o reemplazo y como la tecnología como herramienta de potencialización de capacidades. Entonces, aquí es entender que la tecnología, si bien se puede mirar desde un punto de vista macro, con grandes alcances y con grandes mejoras y potencializar las capacidades de la humanidad de una forma asombrosa, también tiene un papel importante dentro de la cotidianidad y en actividades pues, que son consideradas triviales. Entonces, aquí también resulta importante entender que no todos los cambios tecnológicos o no todas las tecnologías surgen en un contexto de necesidad. Entonces, pues como bien lo menciona el tercer punto que ustedes ven en pantalla, dice la inserción de la tecnología en ambientes cotidianos y en actividades no vistas como problemáticas. En ambientes cotidianos que no resultan problemáticos, también se genera herramientas tecnológicas. Entonces, digamos, como lo aparece en el recuadro, existe tecnología para lo vital, para el gran alcance y, digamos, para suplir grandes necesidades de la humanidad, pero también hay tecnología que nos ayuda, digamos, en la cotidianidad, en actividades mucho más, digamos, eso, triviales dentro de la vida, y la tecnología, pues, tiene como ese alcance macro y grandísimo, digamos, en términos de tiempo y de impacto. Y hay otro tipo de tecnologías que, digamos, se hacen a menor escala, igual su impacto también es bastante alto, pero es mucho más sutil dentro de la vida de las personas. Entonces aquí tenemos pues la frase tecnología para llegar a la luna y también tecnología para comprar en la tienda de la esquina. Son dos visiones que podemos tener de la tecnología y son dos visiones que podemos, pues, bueno, interiorizar un poco, como qué relación es la que tenemos con la tecnología y en qué momentos estamos trabajando, digamos, para tener una tecnología de gran alcance o una tecnología, digamos, ligado a condiciones mucho más cotidianas. Juan Carlos, tienes la mano levantada, te escuchamos. Gracias, Catalina. No sé si estoy interrumpiendo antes de tú terminar la idea. ¿Te espero o sí? No, dale, te escuchamos. Gracias. Sí, este es un tema súper interesante porque a veces las personas creemos que no sabemos un concepto y eso a los estudiantes se les pregunta a veces, usted sabe qué es tecnología y ellos piensan que saben y no saben. Y nosotros mismos también nos pasa con muchos conceptos y realmente a veces uno piensa en estas cosas. Uno puede escribir libros y libros sobre la definición de tecnología realmente porque abarca muchas cosas. Entonces, cuando uno se convierte, va hacia el tema de los servicios, ahí empieza a poner ejemplos. Yo he pensado mucho sobre este tema y yo pienso que primero la tecnología es una minimización de algunos aspectos y maximización de otras variables. La minimización, por ejemplo, en energía, en gasto de energía, la minimización de física, del espacio físico, la minimización del esfuerzo y la complejidad, la minimización del tiempo y la maximización del servicio y la estética. Eso es. Gracias. Vale, Juan Carlos, muchísimas gracias. Y pues la invitación en general en estas sesiones es que conversemos y tal cual como Juan Carlos lo hizo, levantemos la mano, participemos. Y si tal vez hay algún problema técnico, no podemos hablar o, digamos, estamos en un espacio donde no se puede abrir el micrófono o nuestro micrófono no está funcionando, también pues está la opción del chat. Pero bueno, a mí me parece un aporte muy importante el de Juan Carlos, sobre todo hay cosas y hay palabras que naturalizamos un poco en la vida y tal vez es necesario pensar un poco más en esas definiciones y tal cual como Juan Carlos nos lo mencionó. Si pensamos en la tecnología en términos de servicios, se puede definir de cierta forma. Si hablamos de la tecnología como instrumento, se puede definir de otra forma. Aquí
digamos, la definición que estoy trayendo, que estamos señalando el día de hoy, es precisamente hablar de la tecnología, no solamente como algo ajeno, lejano, en procesos macro que implican, digamos, cambios grandes que aparezcan, no sé, en noticias como la llegada a la luna, como menciono el ejemplo, sino también hay tecnologías, pues eso, que se instalan en la cotidianidad y también generan un amplio impacto, pero son mucho más sutiles y están, pues bueno, de eso, de manera casi que cotidiana en nuestra vida. Entonces, Juan Carlos nos mencionaba varios elementos, la tecnología entendida como la minimización de la energía, minimización del esfuerzo, y eso no siempre tiene que ver con necesidades, digamos, suplidas, sino también nos habla de nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, pues podemos hablar, por ejemplo, lo que aparece en pantalla, ir a la tienda, no es, o digamos, no hay una necesidad un poco en torno al ir o no ir a la tienda, sino es más bien la minimización del esfuerzo, la minimización del gasto de energía en ir a la tienda y por eso se crea una tecnología que nos permita hacer eso de una forma diferente. Están pues también las personas que asumen una postura de ir a la tienda de manera presencial o las personas que se sienten mucho más cómodas haciendo uso de dispositivos tecnológicos para la compra, pues incluso de las cosas más esenciales. Entonces, bueno, yo nuevamente agradezco muchísimo la participación de Juan Carlos y la invitación precisamente es eso, que participemos. Y bueno, aprovecho esta pausa para recordar que nosotros estamos haciendo una toma de asistencia de esta sesión y esa toma de asistencia también está ligada con un formulario de satisfacción precisamente para conocer sus opiniones en torno a la sesión. Entonces, quien me está acompañando el día de hoy, que es Sebastián Ramírez, ya nos compartió el enlace en el chat y la idea es pues, que ustedes tengan el enlace abierto y en cuanto finalice la sesión, pues tomemos el tiempo, 2 o 3 minutos pues para llenar esta encuesta de satisfacción y también pues para poder tomar pues asistencia y la participación de ustedes el día de hoy. Bueno, pasando a la siguiente idea precisamente es, si podemos hablar de tecnología, también podemos hablar de lo humano. Y un poco orientado a lo que Juan Carlos mencionaba, la tecnología desde los servicios, la tecnología desde la conexión humana, desde lo que se está creando, desde esa percepción. Es un poco pensar la tecnología no tanto desde el instrumento como tal o el dispositivo como tal o las características que él tiene, sino el uso y la apropiación o aprovechamiento que hacen las personas de esos dispositivos, de esa tecnología y de esas características que puede tener pues una herramienta tecnológica. Entonces, digamos, pensando en esa visión humana de la tecnología, podemos hablar de dos, digamos, corrientes que van muy ligadas en realidad. La primera de ellas es tecnología desde la práctica, que como les mencionaba, aquí lo más importante no son las características de los dispositivos, sino las necesidades y los propósitos en el uso que les da las personas. Es decir, si yo tengo una cámara fotográfica, digamos, profesional, o una cámara fotográfica en celular, digamos, el que resulte mejor para mí, no, digamos, no depende si la cámara de celular es mejor en términos técnicos o si la cámara profesional es mejor en términos técnicos, sino el uso pues que yo le voy a dar. Es un ejemplo que creo que ya habíamos mencionado en las sesiones anteriores. Entonces, es ver la tecnología a la medida de las personas y a la medida pues, de su práctica, del uso que la gente le da en su cotidianidad y el propósito que tienen pues, esas herramientas dentro de la vida de las personas. También hay una idea que es entender la tecnología desde la experiencia y es entender que las relaciones humanas se crean en torno a la tecnología o que la tecnología nos posibilita nuevas formas de relacionarnos como humanos, la constitución de nuevas redes digamos, de trabajo o de interacción personal y también la creación de nuevas geografías, la creación incluso de nuevas identidades ligadas al uso de la tecnología. Aquí, digamos, teniendo en cuenta esta percepción de la tecnología desde lo humano y entendiendo la tecnología desde la práctica del uso y el propósito que tiene la gente con los dispositivos y la experiencia, es decir, cómo se relaciona con ella, cómo crear relaciones humanas, un poco girando en estos dispositivos, en torno a los dispositivos, pues debemos tener muy en cuenta
pues ya una mirada de la tecnología que no es solamente desde la fabricación, sino desde la funcionalidad que tiene, digamos, el instrumento, sino también pues es pensar primero en esas características básicas de funcionamiento que debe tener y que sea una herramienta, bien sea para suplir o no una necesidad o bueno, que interactúe de cierta forma con la vida de las personas. También hay que pensar pues en la utilidad, en el impacto, es decir, para quién va diseñada esa herramienta y qué uso potencial le puede dar. Y también aquí, sobre todo pensando en la tecnología desde lo humano, pues adquiere mucha importancia características como el diseño, ya no simplemente o ya no es importante solamente que un aparato funcione, sino la interfaz y la interacción y lo intuitivo que resulte para mí usar pues esa herramienta. Entonces en esos términos hablamos de diseño pues industrial, digamos la interacción y toda la ergonomía que debe tener pues un dispositivo y también el diseño gráfico, más bien la interfaz, los colores, la manera en que me son presentados los textos, las imágenes, pues en un dispositivo. Y también, pues es muy importante pensar en características de interacción social o, digamos, la integración, pues, de las personas alrededor, pues, de una herramienta, sea un dispositivo físico o sea una plataforma digital. Aquí un ejemplo muy, muy importante que podemos traer hoy en día, pensando en herramientas que pareciera que se diseñaron para que se haga, pues, digamos, un uso personal, digamos, podemos pensar en algo muy cotidiano, no sé, los documentos en Word. Digamos, se pensó que inicialmente iban a ser documentos de uso personal, una sola persona, se le dio una cierta interfaz pues para generar, digamos, un manejo intuitivo de la herramienta, pero en estos momentos y digamos con el boom del trabajo colaborativo, incluso una herramienta como Word, pues requiere o se le han integrado características de interacción social en plataformas como el OneDrive, el tema del control de cambios, el trabajo colaborativo que se puede hacer en vivo, los chats que se pueden manejar a través pues, de la herramienta precisamente para potencializar esa interacción humana alrededor pues, de una tecnología que inicialmente pues, se había diseñado para manejar de manera personal. Entonces, este es un ejemplo y son formas en que, pues eso, podemos pensar en la tecnología desde las relaciones, desde los usos que le damos, desde la identidad que nos generan, más allá, pues, de las características propias que tiene, pues, el dispositivo, la plataforma digital, pues, que estamos usando. Entonces, nuevamente aquí la idea, y esto empata con nuestra pregunta inicial de qué es lo que se transforma cuando se hace transformación digital, se hace una transformación de las personas y aquí estamos entendiendo pues la tecnología también desde un punto de vista muy humano, muy desde las personas y los usos y prácticas y hábitos y relaciones que se construyen alrededor pues de la tecnología. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente, digamos, al siguiente elemento que hay que tener en cuenta dentro de la transformación digital y es una idea que se denomina la fachada digital y es o va enfocada pues a entender que no todo lo que sea digital o lo que se nos presente como digital en realidad obedece a un proceso de transformación digital. Sí, no todo lo digital obedece a un proceso de transformación digital, como recapitulando o centralizando pues esa idea. Esto pues viene, o digamos el debate sobre la fachada digital viene desde los primeros años o bueno, los últimos años del siglo pasado, del siglo XX, cuando, digamos, con el boom del Internet y con el boom de los dispositivos tecnológicos, muchas empresas decidieron crear, pues, páginas web para darle visibilidad, pues, a sus empresas, a las diferentes labores que realizan, digamos, a los diferentes servicios que prestan. Entonces, aquí, pues, hay un estudio, hay varios estudios sobre la digitalización o de dónde surgió el concepto de digitalización de las empresas y pues se entiende que tal vez el concepto de digital nació primero dentro de la mente de los usuarios que dentro de la mente de las empresas. Las personas, pues, digamos que ese primer contacto que tuvieron con muchas empresas, pues fue la página web. En cambio, la empresa un poco existió antes de esa digitalización y ellos usaron esa herramienta pues para llegar a más personas. Pero entonces esto nos sitúa
en que la digitalización, pues eso se concibió primero en la mente de los usuarios antes que en la empresa. Entonces, como que se dio esta idea de que la empresa era digital, pero se podría pensar que si bien hay una plataforma digital digamos, reemplaza, no sé, la tarjeta o, digamos, los diferentes medios de papel para hacer la difusión al servicio y a la misión y visión de una empresa, en realidad las prácticas de la empresa no cambiaron pues para orientarse a tener una forma o una interacción digital con sus usuarios o una evolución digital en las relaciones que hay dentro de los colaboradores que hacen parte de una organización. Entonces es eso. Puede que hayan empresas o hayan organizaciones que tengan algunos instrumentos digitales, pero si bien, si digamos eso no está alimentado de forma profunda en un cambio, digamos, en la relación que existe entre los colaboradores que hacen parte de la organización o de cara a los usuarios, pues en realidad no hay una transformación digital. Entonces, estas empresas o digamos las organizaciones que asumen la digitalización simplemente eso como una herramienta de cara al público o como la compra de tecnología y de nuevos dispositivos y de nuevo software, pues a la larga lo que están haciendo es una renovación tecnológica dentro de la empresa, pues que se podría comparar con otras renovaciones tecnológicas pues hechas antes de la era digital. Simplemente pues están actualizando digamos, sus dispositivos y su tecnología, pues a tecnologías digitales, pero eso no implica en realidad una transformación digital, sino hay un cambio, digamos, en las perspectivas, en la manera en que se construyen relaciones dentro y fuera de la organización. Entonces, eso por un lado. Y pues como para puntualizar ya esta idea de la fachada digital, pues entender que la fachada digital o las herramientas digitales, simplemente como una herramienta más dentro de la organización, pues a la larga es una superficie pues que no es sostenible en el tiempo porque no hay cambios en la organización pues que respalden y sostengan pues esta transformación digital. Entonces los dispositivos en sí o la tecnología en sí no es la transformación digital, como bien lo hemos mencionado, la transformación digital es un proceso humano y lo que se busca cambiar pues son perspectivas, hábitos y la interacción que existe pues de personas dentro de una organización y hacia externos de la organización, pues bien sea usuarios o sean pues personas a las que los servicios de la organización pues afectan. Bueno, aquí digamos que nosotros, pues para enlazarlo un poco más con el concepto de transformación digital, eh, el conocimiento, más allá de los dispositivos y más allá de la tecnología, es uno de los valores más importantes dentro de los procesos de transformación digital. Y, como les mencionaba, los gobiernos, las organizaciones, pues dedican tiempo a buscar pues eso, potencialidades de los dispositivos o de las plataformas o del software o, digamos, de diferentes herramientas, pero no se crea, digamos, una real estrategia de cambio, digamos, una estrategia progresiva, amortizada de cómo se están asumiendo esas tecnologías. Y también es un poco asumir que si tengo el mejor computador del mundo, ya estoy pues a la vanguardia y estoy aplicando el mejor proceso de transformación digital, cuando pues en realidad no es el dispositivo en sí lo que hace la transformación digital. Y nuevamente, no es necesario comprar el computador de vanguardia para hacer ese proceso de transformación digital, sino entender un poco más los conocimientos de la organización, los usos que se le pueden dar a esa tecnología y de nuevo comprar pues o digamos adquirir las herramientas que sean propicias para esos conocimientos y para esa labor que se está haciendo dentro de la organización. Entonces, nuevamente, los dispositivos no hacen en sí la transformación digital. Es necesario tener, digamos, una capitalización bien alta del conocimiento y de los posibles propósitos que van a tener esas herramientas tecnológicas y realmente si van a funcionar dentro de la organización para ahí sí, digamos, hacer ese paso de la vinculación material y de las diferentes tecnologías pues que se van a usar dentro de una organización. Todo aplica pues para dispositivos
para el hardware, entendido de cierta forma, sí, el dispositivo material, la herramienta material, y los softwares, pues también como plataformas o diferentes herramientas digitales. Aquí también hay algo muy importante en torno al valor del conocimiento, y es que, bueno, las empresas pues se deben fijar, o las organizaciones en general se deben fijar muy bien en esos conocimientos y las posibles aplicaciones que pueden enlazarse con herramientas, pero también hay una particularidad dentro de la transformación digital, y es que, o bueno, una particularidad más bien dentro de la era digital, y es que pues nosotros ya tenemos la idea, pues si recordamos la historia del automóvil en Estados Unidos, que la sociedad puede transformar algunos, o puede transformar eso, tecnologías, y puede crear tecnologías, pero dentro de la era digital esto es mucho más común. Pues hay muchísimos casos en donde la inserción de tablets o la inserción de ciertos dispositivos dentro de la empresa no obedece a un plan de compras de la empresa, sino a la apropiación casi que cotidiana de ciertos dispositivos y la utilización de esas tecnologías dentro del trabajo. Entonces, hay muchas personas, incluso habían o existen estudios en torno al uso corporativo de WhatsApp. Entonces, personas, digamos, de emprendimiento sin tener, digamos, la capacidad de acceder a costosos software de plataformas colaborativas dentro de las empresas, pues decidieron usar WhatsApp como un medio de comunicación, primero entre las personas que hacen parte de la organización, y también crearon perfiles para la comercialización de diferentes productos o de diferentes servicios pues a través de ese perfil. Algo que luego fue adoptado por las diferentes compañías, creando bots y creando pues perfiles completamente institucionales, digamos, de una herramienta como WhatsApp. Entonces, el fenómeno de la inserción de tecnologías y dispositivos de parte de las mismas personas que hacen parte o que son colaboradores de la organización, pues es muchísimo más común en la era digital, y también pues se entiende o se valora ese conocimiento cotidiano y esa apropiación, digamos, eso profunda de las herramientas, pues para crear nuevas formas de uso. Aquí, pues con el ejemplo de WhatsApp, estamos hablando pues de ese estadio de aprovechamiento de las herramientas, de que hay un conocimiento tan profundo que nos estamos alejando un poco del principio, del uso inicial que la persona que creó la plataforma pues concibió, y se le está dando un uso no solamente para la interacción informal, sino que también promueve pues ideas de negocio, ideas otras formas de relacionarse más allá pues eso de la interacción o de la conversación, sino como les mencionaba, ya incluso existen pues perfiles profesionales y digamos casi que líneas de atención al usuario vía WhatsApp a través de bot. No sé si ustedes conocen o tienen experiencias en torno pues a eso. Bueno, ya finalizando esta primera parte donde hicimos la recapitulación de los conceptos abordados en la sesión anterior, donde pues hablamos de la tecnología, la definición de la tecnología desde un punto de vista más amplio, aterrizándolo también, digamos, a una mirada muy humana, la tecnología desde la práctica, la tecnología desde la experiencia, y donde puntualizamos que pues el concepto de fachada digital, que no todo lo digital quiere decir transformación digital, sino que pues eso son procesos muchísimo más profundos que tienen que ver precisamente eso, con cambios en perspectivas, en hábitos dentro de las personas. Entonces ya finalizando esta primera parte conceptual, yo sí quisiera pues abrir el micrófono aprovechando que estamos 26 personas en sala, que conversemos un poco, que no solamente sea una presentación magistral, sino que conversemos en torno a la pregunta que encontramos en estos momentos en pantalla. La pregunta es, ¿qué recursos digitales han impactado de forma positiva o negativa el ejercicio de mi profesión? Entonces aquí, pues la invitación, sé que en estas jornadas pues nos están acompañando profesores, nos están acompañando administrativos y también estudiantes, y pues incluso personas que ya están ejerciendo, digamos, su título de abogado, también de ciencias políticas y sociales.
entender un poco esto, esta pregunta desde el perfil propio, ¿qué recursos digitales han impactado de forma positiva o negativa el ejercicio de mi profesión? Nuevamente la invitación, aquí no hay respuestas buenas o malas, estamos hablando desde la experiencia, desde la experticia, desde la percepción, todos los aportes son importantes. La invitación es a que levantemos la mano, abramos el micrófono y si hay algún problema técnico, pues nos comuniquemos por el chat. Entonces, pues bueno, los escucho. Bueno, yo voy a explorar la lista de participantes y me voy a arriesgar a llamar a una persona precisamente para que conversemos. Sonia Tequía, te escuchamos. O Cindy Paola Moreno. Vale, primero le vamos a dar la palabra a Sebastián Ramírez y luego Lina, te escuchamos, pero bueno, primero Sebastián. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Digamos que desde el ejercicio de mi profesión no he podido tener la oportunidad para hacerlo, pero pues en diferentes contextos sociales en los que me desempeño, sí he podido en cuanto a relaciones, contextos laborales o académicos, y pues en ambos se siente, mm, ha hecho uso del WhatsApp, como tú lo mencionabas antes, que en diferentes compañías se ha realizado esta ejecución. Y yo también he tenido la oportunidad, creo que como muchos y muchas acá, de hacer el uso del teléfono, del WhatsApp. Y siento que puede a veces ser la experiencia positiva en cuanto hay una comunicación más directa, una comunicación más ágil y eficaz digamos, las personas con que se trabaja o se estudia. Sin embargo, hay un punto negativo y es en cuanto al manejo de la privacidad y de la privacidad, pues de la información, de la seguridad también, también en cuanto al tiempo, el tiempo que uno se dedica a sí mismo, que puede dedicar a su familia o a su entorno social, pues no va a ser el mismo, no será el mismo, dado que pues no todos tenemos el mismo horario de trabajo, el mismo horario de estudio y podrían presentarse distintos eh, eh, como en distinta hora la comunicación. Entonces, eso sería mi experiencia en cuanto a recursos digitales. Vale, muchísimas gracias, Sebastián. Yo tengo ahí varias cosas que mencionar porque me identifico un poco con tu experiencia, pero entonces vamos a darle primero la mano, perdón, la participación a Lina y te escuchamos y luego pues debatimos un poco. Gracias, Catalina. Bueno, frente a la pregunta, ¿qué recursos digitales han impactado de forma positiva o negativa el ejercicio de mi profesión? Creo que en- no tanto, digamos, en mi profesión, sino, digamos, en mi labor.
ahorita en la universidad. Creo que en gran medida tener, por ejemplo, la documentación por ejemplo, en la nube, en el Drive, ¿cierto? Y en la capacidad que nos da la universidad para generar, ¿cierto? Esas copias de seguridad, facilita mucho no solamente la organización, sino el acceso a la información em, en tiempo real, ¿sí? En esa medida es mucho más fácil buscar algún documento que se haya generado o buscar algún documento que tal vez uno no lo ha generado, pero que de cierto modo en la dependencia pues está y puede ser un antecedente justamente para elaboración en mi caso, en extensión, elaboración de propuestas, es decir, permite que haya una trazabilidad, permite que haya un histórico justamente para tener en cuenta procesos anteriores y no iniciar desde cero, sino complementar ciertos procesos o ciertas ideas, iniciativas que la facultad en específico pues ha realizado, ¿sí? Entonces eso me parece útil, como que la información en red te permite justamente eso, no partir de un punto cero, sino a partir de otras iniciativas, complementar, retroalimentar, fortalecer ideas. Vale, muchísimas gracias, Lina. Creo que lo que estabas mencionando se enlaza digamos, se podría entender bajo la categoría de gestión del conocimiento. Creo que es una de las grandes ventajas de las plataformas colaborativas y precisamente de esa posibilidad de archivar y de tener algunos documentos o cierta trazabilidad dentro de los procesos. Eso es algo muy positivo de las plataformas colaborativas dentro de las diferentes labores, digamos, en el ejercicio, perdón, de diferentes profesiones. Vale, entonces, Juan Carlos, te escuchamos. Hola, sí, esta es una pregunta súper interesante, porque la pregunta a mí me sorprendió de las cosas positivas, pero también de las negativas, o sea, sí. Entonces, yo he tenido varias interacciones con tecnologías en mi profesión. Yo soy químico. Bueno, en primer lugar, las plataformas asociadas al control y manejo de los datos de los equipos. O sea, antes los equipos eran unos botones y uno medía con un relojito y unas cosas. Ya lo digitalización, o sea, el número convertido en dígito, como lo escribimos en el alfabeto matemático convencional árabe, no existía. Entonces existían unas cosas ahí como con unos instrumentos bastante arcaicos y uno tenía que tener un papel y un lápiz, un cuaderno, que es el cuaderno de laboratorio, y tomar los datos ahí, como se le dice, a pie, o sea, apuntado todo. Entonces, después los equipos vinieron ya con unos softwares acoplados a computadores con interfaces para la transferencia de datos y procesamiento ya en un computador directamente, muy cómodamente, y te generaba esos equipos unas tablas y unos datos y hacía estadísticas y gráficos y todas esas cosas. Entonces ya era como un precocido hacia una publicación, un trabajo ya más grande y estas cosas. Eso es importantísimo, las plataformas de control de transferencia y manejo de datos en equipos de alta tecnología, ¿no? Lo segundo es las conexiones, equipos de medición a distancia. O sea, uno está midiendo parámetros de un río, está midiendo en la columna de agua pH, alcalinidad, de metales pesados y algún tipo de turbiedad. Y entonces eran unas ondas que se ponían allá muy lejos en un río, y uno del laboratorio en mi época eran vía celular, pero los primeros celulares, eso que le decían flechas, pero de todas maneras tenía una antena allá donde se transmitía la información, el equipo transmitía la información y por celular se acoplaba a un computador y te llegaba a un computador y usted manejaba, recibía los datos de parámetros del río en un computador muy cómodamente remoto en su laboratorio. Lo otro es, bueno, la plataforma Moodle para la enseñanza. Yo creo que es muy robusta, es muy fuerte. Yo creo que la utilizan las universidades más importantes del mundo, y a mí me sorprendió que un porcentaje bastante, no sé, no lo conozco completo, pero mi interacción con la Universidad Nacional no ha sido me sorprendió que hay gente que no la usa, una plataforma que es súper importante, y es por el hecho de que, por ejemplo, en lo privado te dicen, ¿es por esa plataforma o por ninguna otra? Entonces te obligan.
Entonces, la universidad pública, la gran universidad nacional, tiene esas prerrogativas de la gente escoger las tecnologías y estas cosas, pero el Moodle, yo les digo, y no es por no usar tecnología, sino porque el Moodle es muy robusto y a veces nos hacemos reacios a las cosas que nos ofrecen las instituciones, y el Moodle es una plataforma, pero genial y te ayuda mucho para trabajar la clase. Lo otro es la parte negativa. La parte negativa de la tecnología yo lo tengo con WhatsApp. Por ejemplo, a veces uno tiene grupos con la familia o con A o B o C, incluso grupos de trabajo donde no se hace buena utilización de la plataforma. Digamos que hay gente que es abusiva, que te manda a trabajar ahí a deshoras, te escribe WhatsApp en horario de descanso, y también hace maltrato, toxicidad, propuestas de trabajo a deshoras, y entonces es como que si la agenda de uno estuviese en el bolsillo de otro. Entonces eso también es maltrato y es mal uso de las tecnologías, también ese WhatsApp ahí. Yo lo considero genial. Yo pienso que antes de Google, el MIT, por ejemplo, tiene WhatsApp como en primer lugar como herramienta tecnológica de comunicación para equipos de trabajo, lo tiene en primer lugar, y Google creo que está en tercer o cuarto lugar, no recuerdo ahora, porque además el dato que tengo es viejo, pero WhatsApp es un arma de doble filo, y yo pienso que deben existir unos términos y condiciones de grupos para la utilización de esa, no de la empresa, términos y condiciones de grupos para internos para la utilización de la herramienta. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu participación. Y bueno, coincido en varias cosas. Digamos, el relato que hacías de herramientas digitales o de ese cambio, digamos, de las labores de campo y de todos esos apuntes hacia un proceso de digitalización, pues cómo aporta a la organización de la información, creo que es bien importante. También, pues el potencial de las herramientas que existen dentro de la universidad, como el Moodle, creo que también es importante destacarlo. Y también he tenido esa conversación con diferentes personas que están vinculadas incluso dentro de la docencia de la universidad y no usan la plataforma y no conocen sus potencialidades. También, digamos, ahí podríamos detectar una necesidad, y es hacerle difusión a esas potencialidades de la herramienta, y no simplemente por imponer, sino realmente por dar, pues, una opción digamos, robusta y bien desarrollada y ya financiada por la universidad para hacer uso de esas herramientas. Y me parece muy importante lo que mencionas del WhatsApp, particularmente como una herramienta de doble filo. Creo que la mayoría de la tecnología se podría entender así, como una herramienta que no tiene, o las herramientas en sí no tienen un valor positivo o negativo, sino el valor positivo o negativo pues se lo dan las relaciones que las personas se pues establecen con él, con el dispositivo en particular. Entonces, como mencionabas, en el WhatsApp sí hay una relación pues un poco nociva en términos de invasión de los tiempos o sobrecarga de mensajes. Como mencionabas, una estrategia podría ser ciertos protocolos de uso, y eso pues aplica para el WhatsApp y aplica pues para muchísimas otras tecnologías, porque por la condición que menciono, la tecnología no es positiva o negativa per se, sino pues depende de la relación que se construya con ella. Antes de darte la palabra, Lina, voy a leer algo que nos colocaron aquí en el chat. Carlos Fabián dice, de acuerdo a los recursos digitales en mi área de trabajo, han impactado de forma positiva, ya que en los procesos administrativos los documentos son más fáciles de poder conseguir con los demás compañeros mediante Drive o WhatsApp. Entonces, nuevamente, pues hablamos de herramientas de alto uso como Drive o WhatsApp en términos de trabajo colaborativo. Ahora sí, Lina, te escuchamos. Gracias, Catalina. Sí, justo tengo como dos comentarios, uno relacionado a lo que decía Juan Carlos. Sí, creo que, y tú lo mencionaste, creo que el, lo importante, digamos, y lo que nos deberían enseñar o lo que deberíamos como aprender, reforzar, ¿cierto? Es el tema de la cultura del uso de esas herramientas digitales, ¿no? En términos de también conocer y tener en cuenta las limitaciones que nosotros mismos debemos darle a las herramientas como para los otros, ¿sí? Porque a veces justamente con la inmediatez que facilita las herramientas digitales, sobre todo las comunicativas como WhatsApp, los chats, etcétera,
pues son muy beneficiosas, pero también nos acostumbran a querer recibir información de manera inmediata y casi que a solicitar em, una atención pues que no corresponde, digamos, con el tiempo de los demás. Entonces, creo que todo el tema gira en torno a la cultura también de cómo nos comunicamos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, claro, yo también pensando como listo, frente a la pregunta, otra labor que yo he tenido en la universidad es con el tema de investigación. Definitivamente, la tarea de investigación, ¿cierto? En la academia se ha visto muy beneficiada con la información en repositorios, con la información en revistas científicas que son digitales, ¿cierto? Que nos permite también no solamente tener en cuenta eh, esa literatura o esos documentos, textos académicos que son los más cercanos o los nacionales o los locales, sino también la apertura, digamos, a revisar otro tipo de perspectivas en el mundo, justamente para desarrollar procesos investigativos mucho más profundos, integrales, y bueno, eso creo que también debemos resaltarlo con respecto a los recursos digitales y en el impacto, sobre todo en la investigación. Vale, muchísimas gracias por el aporte, Lina. Y realmente sí creo que es bien importante, pues bueno, señalar el primer punto, el que estaba enfocado en torno a cultura digital y de pronto la difusión y el fortalecimiento de esa cultura para el aprovechamiento de las herramientas que, pues, con las que ya cuenta la universidad o con las que tenemos casi que a la mano. Y también en cuanto al ejercicio de investigación, creo que es bien importante porque aquí estamos interesados en entender pues, perspectivas tanto desde la docencia como desde los estudiantes y creo que el ejercicio de investigación pues, es transversal, incluso en proyectos de extensión pues, es en los que estás involucrada en este momento, pero digamos, la potencialización de la investigación a través de herramientas digitales definitivamente pues, es un impacto o una forma positiva pues de la tecnología dentro de pues, diferentes profesiones y dentro de diferentes labores dentro de la universidad. Silvana, tienes levantada la mano, te escuchamos. Sí, Catalina, buenas tardes. Mira, en la parte que yo manejo hay dos herramientas claves que pude descubrir junto con los estudiantes y las personas que hacen las solicitudes a la unidad de comunicaciones de la facultad. Una es la herramienta que se llama Cloud HQ, que es una aplicación del correo electrónico y lo que hace es hacer boletines masivos. Entonces tú haces una plantilla y la puedes replicar a otras personas para que la puedan editar. Esto lo que hace es facilitar toda la parte del correo electrónico y contener la información en un solo correo. Eso es lo que hace Cloud. Y la otra herramienta que me parece muy buena y sobre todo para utilizarla con los estudiantes es Canva. Por lo que se maneja, bueno, la Universidad Nacional tiene un manual de imagen institucional y no se conoce. Entonces manejan el logo como quieren y cuando llega la solicitud a la unidad de comunicaciones hay que hacer como un manejo de la imagen de lo que ellos necesitan divulgar. Así que Canva lo que hace es tener unas plantillas y uno lo que hace es verificar si realmente están haciendo el uso adecuado y uno lo puede agrupar o lo puede modificar automáticamente. Entonces, esas dos herramientas de manera positiva pues en mi puesto de trabajo han hecho mucho más fácil, pues, mi labor. Vale, Silvana, muchísimas gracias. Me gustaría mucho que de pronto en el chat compartieras los nombres de esas herramientas. Canva creo que es más conocido, o por lo menos yo lo conozco. Y la otra que mencionaste, Cloud HQ, creo, me gustaría que lo colocaras también en el chat, un poco para que otras personas lo conozcan y tal vez lo que mencionaste pues sea útil.
creo que para todos nos es útil, pero sería importante tener como el recurso a la mano. Entonces, como ya lo mencionaba, está la herramienta y sobre todo en el caso de Canva, digamos que facilita la interacción con un conocimiento específico que es, digamos, el manual de la Universidad Nacional en cuanto a los logos, el manual de imagen que tiene, que tal vez no se conoce lo suficiente, que es necesario hacer mayor difusión, pero aquí es interesante ver esa relación de la herramienta articulada con un conocimiento específico que la hace útil. Precisamente lo que estábamos hablando en torno a tecnología desde la práctica o tecnología desde la experiencia, y es, digamos, darle un uso apropiado y significativo para, pues eso, para las diferentes labores y actividades que realizamos. En cuanto a lo que Silvana nos decía, pues es precisamente esa articulación de conocimiento y una herramienta que resulta particularmente útil para el uso de plantillas y facilita, digamos, ese diálogo con algo que no está tan bien, digamos, se necesita mayor difusión en torno a eso, el manual de imagen de la Universidad Nacional. Entonces, es bien interesante esa experiencia. Bueno, no sé si alguien más quiera participar. Bueno, vale, muchísimas gracias Silvana. Ella ya nos colocó en el chat el nombre de las dos herramientas y como ustedes lo escucharon, pues potencial pues en el uso de imágenes o en el uso de plantillas a la hora de construcción de imágenes o a la hora de articular la información dentro de los correos. Bueno, siendo las 3 de la tarde y teniendo en cuenta que tal vez algunas personas deberán retirarse de la sesión por diferentes labores o diferentes ocupaciones que pueden tener, Sebastián Ramírez nos acaba de compartir nuevamente en el chat el formulario de asistencia y el formulario de satisfacción de esta sesión. Para nosotros es muy importante pues sus opiniones, sus recomendaciones en torno a lo que funciona bien dentro de la sesión, lo que no funciona tan bien y cómo podríamos mejorar las próximas sesiones. Entonces, pues la invitación es a que, ya que tenemos el link en el chat, y si nos tenemos que ir temprano de la sesión, pues diligenciemos la asistencia y también nos brinden su opinión en 2 o 3 minutos en cuanto al desarrollo de la sesión. Entonces, bueno, vamos a darle continuidad a las diferentes temáticas. De nuevo agradezco mucho su participación y si en los siguientes, digamos, en las siguientes herramientas que vamos a mencionar en la sesión ustedes tienen alguna duda, la invitación es nuevamente que alcemos la mano, que manifestemos la pregunta en el chat. Entonces vamos a hablar de metodologías ágiles, pues que van muy emparentados con la transformación digital y precisamente a ese cambio de hábitos, de perspectivas y de relaciones, digamos, con nuestros equipos de trabajo para lograr pues productos y el aprovechamiento pues de herramientas digitales. Cuando hablamos de metodologías ágiles, o el título que ustedes ven ahí en pantalla es Metodologías Ágiles 1.0, lo denominamos así porque, como lo mencionaba en el inicio de la sesión, vamos a hacer una exploración casi que superficial, la manera de abrebocas en torno a las metodologías ágiles, pero en las futuras sesiones la idea es hacer ejercicios prácticos que nos permitan pues apropiar de una manera más profunda ese conocimiento y esos conceptos y el paso a paso pues de cada una de las herramientas o de las metodologías ágiles que vamos a presentar el día de hoy. Cuando hablamos de metodologías ágiles, hablamos de algo que ya se mencionó, que me pareció importante como que se hubiera mencionado, es el tema de los repositorios y la gestión de conocimientos. Son necesidades que las diferentes organizaciones tienen y las metodologías ágiles nos pueden ayudar a suplir esa necesidad de gestión del conocimiento. También hay otras necesidades, digamos, recurrentes dentro de las organizaciones, que es mejorar la comunicación, también mejorar la articulación dentro de los equipos de trabajo, mejorar la integración, digamos, que existe dentro, o bueno, esa relación, ese tejido social que existe dentro de los equipos de trabajo, es decir, dentro de los pares que hacen parte de un mismo equipo de trabajo y esa articulación también, digamos, más externa hacia otros equipos de trabajo. Esa articulación también es una de esas necesidades latentes dentro de las organizaciones y también el manejo del tiempo, la gestión de las labores y precisamente las metodologías ágiles que vamos a mencionar el día de hoy van enfocadas a esas necesidades organizacionales que son pues latentes, sobre todo en esta época, en la era digital. Entonces vamos a arrancar por una primera
pues herramienta. Esto más allá de ser una metodología ágil, es un marco de trabajo y es un marco de trabajo que tiene origen dentro de los equipos de desarrollo de software, especialmente, pero digamos que su aplicabilidad y la agilidad que permite o que permitió en los equipos de desarrollo de software, pues ya ha traspasado pues a otras instancias y en estos momentos se ha convertido casi que en pues, la metodología o el marco de trabajo en muchísimas organizaciones, incluyendo diseño, incluyendo, bueno, diferentes organizaciones con intereses de relacionamiento con clientes o con la sociedad en general. Y pues esto se debe precisamente a la propiedad de marco ágil y de, digamos, examinación del proceso de producción o de creación o de ejecución de un proyecto. Esta metodología se llama Scrum y como les mencionaba, pues su origen es en equipos de desarrollo, pero pues ha traspasado pues a muchísimas más organizaciones. Entonces, ¿qué es el Scrum? El Scrum es un marco de trabajo ágil y sobre todo tiene algo muy importante que es una plataforma, es un marco de trabajo colaborativo. Es decir, que si bien hay responsables de ciertas actividades, no se maneja o no se implementa de una forma jerárquica, sino que reconoce los conocimientos, las responsabilidades y las potencialidades pues, de cada uno de los individuos que hace parte de un equipo. Promueve el aprendizaje continuo, también permite la creación de equipos multifuncionales. Como no es, no es un marco de trabajo jerárquico, sino colaborativo, pues permite también entornos autosuficientes, organizados, comunicativos y eficaces. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona el marco de trabajo Scrum. También, pues bueno, al hablar de la definición de qué es, aquí creo que hay una palabra muy importante en pantalla y es iterativo, que los productos se desarrollan de una manera iterativa y constante. Cuando hablamos de iteración, hablamos de la posibilidad de ir y volver en un proceso. Entonces, si bien hay unos pasos y hay unos momentos sugeridos dentro del marco de trabajo, el Scrum no funciona de manera lineal. O sea, hay un resultado concreto y hay un inicio del proyecto, pero el Scrum funciona más bien a través de ciclos. Y los productos, como bien lo menciona o como bien aparece en pantalla, se desarrollan de manera iterativa, permite ir y volver y hacer revisiones constantes, no esperando llegar al final, y pues para hacer ajustes y los cambios necesarios pues para garantizar un resultado de proyecto pues satisfactorio. El Scrum también aboga por una comunicación constante, por la socialización de experiencias que promuevan la integración del equipo y también el compartir habilidades y el desarrollo de habilidades pues dentro de los diferentes integrantes del marco de trabajo Scrum. Entonces ahora vamos a ver quiénes conforman el equipo. Aquí, digamos, para entender la gráfica o lo que la gráfica nos señala es que el centro finalmente es el producto, es el propósito, es el horizonte del marco de trabajo. Y a ese producto final, pues se articulan los diferentes roles de las personas que hacen parte del equipo Scrum. Entonces, pues bueno, como bien lo mencionaba, no es una plataforma o no es un marco de trabajo jerárquico, sino es colaborativo, por eso su visión es circular, aunque hay pues roles bien definidos y también hay responsables bien definidos. Y la idea pues es eso, es compartir conocimiento y que todas las personas pues estén integradas dentro pues de un esquema de trabajo colaborativo. Entonces el primer rol que es importante señalar es el rol de Product Owner o dueño de producto, que es la persona, digamos, que encabeza o tiene en su mente todo el proceso, digamos, el resultado esperado y planea junto con el equipo, pero pues él es el responsable de tener en claro digamos, cómo se va a desarrollar el proyecto y los diferentes pasos a seguir y las diferentes responsabilidades que hay que asumir para llegar pues a ese producto final satisfactorio. Existe el Scrum Master, que es una persona que se articula o que comparte muchísimas responsabilidades con el Product Owner, pero que sobre todo digamos, intenta
integrar las diferentes personas que hacen parte del equipo Scrum. Entonces, integra la visión del Product Owner, toda la visión de planeación que pues que la persona dueña del producto busca implementar pues para el desarrollo del proyecto, y también lo busca integrar pues con los conocimientos y con las diferentes experiencias y habilidades que pueda tener las personas que hacen parte del Scrum Team. Entonces viene pues el tercer rol, que es el Scrum Team, es el equipo de profesionales encargados pues de crear pues, los diferentes productos y las diferentes visiones que son necesarias para la creación de ese producto final, y pues va muy articulado con la planeación que el Product Owner formule y con la integración pues, que el Scrum Master pues, permita. Hay un tercer elemento, perdón, un cuarto elemento en el equipo de trabajo del Scrum, que son los usuarios. Entonces aquí los usuarios no son vistos como clientes o como una persona ajena al resultado final, o bueno, a todo el proceso, y que solamente se va a ver involucrado en el resultado final, sino que el usuario hace parte pues constante del proyecto o proceso, y constantemente pues va haciendo revisiones sobre los avances que se están haciendo del producto, va dando su opinión, y en cuanto, digamos, se ven algunas observaciones o se requieren algunos ajustes, pues se hacen esos ajustes sobre la marcha y no esperando llegar a, pues, a una etapa final. Los stakeholders en el marco de trabajo Scrum son todos los agentes que no hacen parte específica del Scrum Team, pero que tienen conocimientos y aportes pues, que podrían en momentos precisos del desarrollo de un proyecto pues, ser importantes o ser significativos, pero no hacen parte constante del Scrum Team. Entonces, nuevamente, yo aquí hago el énfasis en que este es un modelo de trabajo que no es jerárquico, sino colaborativo, y sobre todo, pues los usuarios no son ajenos a la realización de un producto, sino que van participando en momentos específicos, pues para, digamos, validar los avances y hacer ajustes de ser necesario. El Scrum funciona en unos ciertos tiempos y tiene, digamos, bueno, en las organizaciones que usan Scrum suele llamarse tiempos rituales del Scrum. Entonces hay una primera, digamos, un primer marco de tiempo que son los sprint, que pueden ser reuniones cada 2 semanas o cada 4 semanas, en donde todo el equipo se va a reunir digamos, a hacer una revisión sobre los avances del proyecto. Entonces, va a haber un sprint cero, que es el sprint de arranque, donde pues todo el equipo se va a presentar ante el usuario, se va a presentar los stakeholders y todas las personas involucradas dentro del proyecto, se va a establecer cuál es el producto final y se van a dar pues los lineamientos o el cronograma pues de avance esperado pues del proyecto. Aquí pues también o sea, hay un sprint de avance, pero se va a proyectar pues sprints de entre 2 y 4 semanas, precisamente para evaluar esos avances o ese cumplimiento del cronograma proyectado. Van a haber reuniones de equipo, que son los dailies o los weekly. Pues los dailies, pues bien, como bien lo menciona, pues el término en inglés, son reuniones diarias de no más de 15 minutos, que pues están hechas para que los equipos coordinen pues sus labores y puedan, digamos, trabajar de manera articulada pues durante la semana. Se dice de manera breve los avances y también se habla de forma muy reducida sobre las dificultades y posibles acciones para superar esas dificultades e ir avanzando en el proyecto. También hay unas reuniones que se denominan weekly, que se realizan pues eso cada semana, tienen una duración aproximada de 1 hora y buscan precisamente evaluar pues de una manera mucho más detallada los avances que se realizan en la semana, las, digamos, articulaciones necesarias entre el equipo de trabajo o con otros equipos de trabajo, y también busca pues evaluar si son necesarias las acciones de mejora o qué tan efectivas fueron las acciones de mejora que se diagnosticaron en los dailies. También pues está la planificación del sprint, que pues como bien lo mencionamos, los sprints se hacen cada 2 o 4 semanas. Entonces
durante el desarrollo del proyecto, pues se va un poco evaluando los avances, cómo se están realizando y se planea, pues, digamos, la muestra de resultados parciales y esa muestra de resultados parciales o esa planeación, pues finalmente se socializa en la cuarta etapa o el cuarto momento, que es la revisión del sprint, que como les mencionaba, se hace cada 2 o cada 4 semanas y digamos que en los pasos siguientes pues se hace una retrospectiva del sprint de precisamente si estos avances se están articulando con la visión del usuario o con las necesidades que se quieren atender del usuario. Entonces, si bien el sprint cero pues arranca con el usuario y con todas las personas que hacen parte del equipo de trabajo Scrum, las sesiones daily, weekly y la planificación del sprint los hace pues el equipo de trabajo como tal. El Product Owner, el Scrum Master y el equipo de trabajo Scrum y puede contar con la participación de los stakeholders, pero pues no es completamente necesario. En cambio, pues la revisión del sprint o la retrospectiva del sprint son momentos de interacción entre el equipo de desarrollo del proyecto con los usuarios o con las personas pues, que pueden dar una cierta realimentación en torno pues, a los avances. Y luego viene el último momento que es el Scrum de Scrum, que es, digamos, una visión retrospectiva de todo el proceso que se ha realizado, de los diferentes ajustes y de los cambios necesarios y las posibles ideas para lograr esos cambios en el producto y finalmente lograr, como bien lo mencionaba, pues un producto satisfactorio. Ese es, digamos, el propósito del Scrum. Aquí, pues, en esta gráfica que ustedes ven en pantalla, les mencionaba, está pues digamos, el equipo de trabajo del Scrum, que es el Product Owner, el Team, el Scrum Team, el Scrum Master. La idea, pues si bien hay unos pasos definidos, es hacer pues una revisión cíclica y hacer pues procesos de iteración, revisando pues precisamente qué está funcionando bien, qué no está funcionando tan bien y hacer revisiones para lograr, digamos, de una manera que el resultado del producto sea pues, satisfactorio y no sean necesarios tantos reprocesos dentro digamos, del desarrollo del proyecto, sino que si es necesario un cambio se detecte de manera temprana y se haga lo más pronto posible. Por eso es determinado como un marco de trabajo pues, relacionado con metodologías ágiles. Entonces, esto nos permite pues una visión en torno a la organización de equipos de trabajo, de responsables, de la periodicidad de los tiempos pues, de revisión y evaluación de los proyectos, y a esto pues, se le puede articular pues, otras metodologías ágiles como las que vamos a ver a continuación. Estos marcos de trabajo, pues bueno, son muy útiles pues en eso, en empresas de desarrollo, que es su origen, en empresas que trabajen con clientes, pero en general se puede aplicar a diferentes o al desarrollo de diferentes proyectos, simplemente pues para generar espacios de revisión, espacios de equipo y sobre todo, como bien lo mencionaba, pues un espacio colaborativo donde pues las habilidades de las personas que hacen parte del equipo pues sean valoradas. Vamos aquí a hablar de otra metodología, o bueno, ya como les mencionaba, Scrum más que una metodología es un marco de trabajo. Aquí vamos a hablar de una metodología que se llama Kanban, que va muy relacionada con Scrum o con esta idea de tener claridad sobre los responsables, sobre las ideas y sobre las tareas que se van a realizar pues, en un cierto tiempo. Entonces, el Kanban es una producción de trabajo en el que es capaz de asumir, perdón, que crea pues cargas de trabajo que son capaces de asumir, que se pueden asumir pues de manera efectiva por un equipo de trabajo. También permite pues una visualización de las tareas y un sistema de trabajo just in time y es una, pues, propende por una actitud agilizadora. El Kanban funciona a través de 3 pilares. El primero es la visualización. Como les mencionaba, pues la idea es tener casi que proyectar todas las tareas para realizar y organizarlas pues de manera prioritaria, que es urgente, que tiene una prioridad alta, que tiene una prioridad media y que tiene una prioridad baja, pero tener todas las tareas del proyecto pues presentes y manejar, digamos, unos tiempos, saber qué se está haciendo, digamos, qué se necesita hacer, qué se está haciendo y qué ya está en proceso de revisión.
Entonces aquí nos permite pues, limitar el tráfico y potencializar el flujo de las tareas. Y también nos permite pues eso, que las personas o el equipo de trabajo también de una manera casi que coordinadora colectiva sepa quién está haciendo qué y en qué tiempos y digamos cuáles son las responsabilidades precisas de cada persona dentro del equipo y cómo se le podría colaborar a esa persona. Entonces, pues también aboga por el trabajo en conjunto y para, digamos, la utilización de un esquema Kanban, pues existen ya herramientas. Tal vez ustedes conocen pues, una herramienta popular denominada Trello, que tiene este esquema de hacer, haciendo y por hacer, haciendo y en revisión. Y bueno, aquí está la plantilla Trello. Y en la diapositiva anterior, este es un programa que también es gratuito que se llama Notion. Entonces, estos dos tableros pues permiten la visualización de tareas, digamos, el trabajar de manera colectiva y el trabajo, digamos, repartido de una manera que cada persona pues lo pueda realizar, una distribución justa pues de las tareas. Es lo que aboga. Como decía, pues las herramientas pueden ser un arma de doble filo, no son buenas o malas en sí, sino es el uso que se le dé. Entonces, el Kanban o la metodología Kanban usada en tableros Trello o en tableros Notion, pues depende o busca que la gente tenga una visualización de la distribución de las tareas, pero pues nuevamente van las personas como hagan uso pues de esta herramienta. El Scrumban es una fusión, digamos, de elementos o principios del Scrum con la metodología de distribución de tareas pues, que señala el Kanban. Entonces, pues como bien lo podemos observar, es una unión de metodologías entre Scrum y Kanban. Pues digamos que reúne las características o los propósitos de estas dos metodologías, que es generar respuestas a corto y a largo plazo, darle, digamos, un orden lógico a las necesidades, no decir que todo es urgente, porque cuando todo es urgente, pues nada es urgente, sino que establecer pues jerarquías dentro de la priorización de las tareas entre alta, media y baja, y así pues proyectar la atención pues, de esas tareas. La implementación de límites en los tiempos de trabajo, en las cargas de trabajo, y pues eso también nos permite pues proyectar esas necesidades urgentes sin descuidar pues las tareas que se piensan a largo plazo. Entonces, pues como lo he mencionado, pues hay herramientas que nos permiten pues entender estos marcos de trabajo y metodologías ágiles como Kanban, y una de esas pues es el tablero Trello o el tablero Notion, pues que son herramientas de uso gratuito. Hay una metodología que es la metodología Toyota Kata, que lo abordamos pues de manera superficial en la sesión anterior. La metodología Toyota Kata es una metodología, digamos, de reflexión que nos permite en un punto hablar de la organización y entender esas necesidades cuando algo no está funcionando bien o se quiere transformar las organizaciones de cierta forma. Entonces, la metodología Toyota Kata actúa en 4 pasos. El primer paso de la metodología es hablar de la condición actual de la organización, entendiendo lo que funciona bien, lo que no funciona bien, las barreras, las diferentes potencialidades que puede tener pues, una organización. Es, digamos, útil para pensar en los diagnósticos o hacer una lectura de cómo funciona una organización pues, en el presente. Luego nos invita a pensar pues, en la próxima condición deseada, digamos, las necesidades urgentes que se deben tratar o los cambios que queremos ver en el corto plazo. Luego nos invita a un siguiente paso, que es la definición de lo increíble, que es una pregunta un poco hacia lo ideal. Si tuviéramos todo el tiempo y todos los recursos del mundo, ¿qué haríamos para cambiar nuestra organización y cómo nos gustaría que nuestra organización funcionara? Entonces, si bien hay una condición o hay un momento en donde estamos hablando de las condiciones urgentes que invita a pensar en el corto plazo, esta definición de lo increíble o de lo ideal nos invita a pensar en el largo plazo, que incluso pues la idea de pensar, en el largo plazo o en lo ideal, no es pensar que son cosas que no se pueden realizar, sino precisamente adoptarlo como orientaciones de a dónde se busca llegar. Y para enlazarlo y para aterrizarlo y volverlo con productos concretos, pues está
el cuarto momento del Toyota Kata, que es pasos a seguir, que precisamente busca hacer una conexión entre la próxima condición deseada, esta condición urgente en el corto plazo, y la condición del largo plazo casi que soñado, pero pues no diciendo que lo soñado es inalcanzable, sino precisamente tratar de crear una ruta que nos encamine a esos cambios organizacionales. Hay otra metodología, pues tal vez ustedes la conocen. Listo. En un momento entiendo la pregunta que aparece por el chat, termino de explicar Design Thinking y volvemos. No, perdón, voy a responder la pregunta de una vez. Dice, según lo que entiendo, esto de los Scrum y Kanban son como herramientas de estrategias de trabajo para equipos que desarrollan productos digitales, sistemas de información, aplicaciones web, etcétera. ¿Cuál es el propósito de explicarnos esto? O más adelante nos mostrarán cómo seleccionar información, cómo seleccionar y aplicar la estrategia más adecuada para las actividades de nuestros equipos de trabajo. Bueno, la idea... respondiendo a la segunda pregunta es sí. La idea es mostrarles más adelante, no en esta sesión, sino en las sesiones que vienen, ejercicios prácticos de estas metodologías. Como bien lo mencionaba, pues vamos a hacer un repaso más bien superficial, la manera de abrebocas, para las actividades que vamos a realizar en las próximas sesiones, en la sesión del miércoles 3 de noviembre y del miércoles 10 de noviembre. Entonces, pues la idea es aplicar pues estos conceptos, pero de una manera mucho más práctica para que ustedes lo apropien y lo puedan aplicar a sus equipos de trabajo. Y también la idea es tomar algunas de estas metodologías para resolver alguna necesidad específica de transformación digital dentro de la facultad y crear un proyecto o una necesidad, pues sí, digamos, una forma de manejar esa necesidad pues a un futuro. Como bien les mencionaba, todo esto que estamos haciendo en estas sesiones son insumos para el plan de transformación digital que se está construyendo desde la facultad. Entonces, bueno, como para aclararlo, esto es un insumo junto con otros insumos como la encuesta de necesidades en torno de transformación digital que se socializó en la jornada anterior, digamos, de todas las participaciones que ustedes están teniendo, pues, en estas jornadas a través del Jamboard o a través del Mentimeter. Todo esto se va a usar pues como insumo para ese plan o para la construcción de ese plan de transformación digital de la facultad. Entonces, el propósito de explicar estas metodologías sí es encaminarnos a ejercicios prácticos que se van a realizar en las siguientes jornadas. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Vale, muchísimas gracias. Vale, y como les mencionaba, pues esta es la idea, que utilicemos el chat, que levantemos la mano, que abramos el micrófono y que participemos. Son obviamente dudas muy válidas y la idea es ir aclarando y pues ir también conversando y debatiendo. Bueno, como les mencionaba, o digamos la siguiente metodología de trabajo puede que sea un poco más familiar para ustedes, es el Design Thinking o en español conocido como pensamiento de diseño, que es una metodología que también surge en un contexto muy específico que es el diseño gráfico y en la creación de productos pues a la medida de diferentes clientes, más como en términos comunicativos y en términos pues de publicidad y acceso a cierto tipo de información. Por las características del Design Thinking, esto ha trascendido pues, a diferentes organizaciones, no solamente de diseño, no solamente de publicidad, sino, digamos, en la formulación y atención de necesidades específicas o de crear procesos o productos hechos a la medida de un público en especial. Entonces aquí vamos a hacer un repaso general de las 5 fases del Design Thinking. Yo aquí hago la salvedad de que el Design Thinking es una metodología que, digamos que hacer un ejercicio práctico de Design Thinking puede tomar incluso hasta días, o sea, se hace casi que varias jornadas para, digamos, hacer el proceso creativo de empatizado, de definir. Y aquí pues vamos a resumir los 5 pasos de manera muy rápida. Y la idea, pues sí, en las próximas sesiones es hacer pues un ejercicio práctico que nos permita pues andar un poco más en la metodología, pero en general un ejercicio de design thinking profundo es algo que toma mucho tiempo.
Entonces, pues aquí vamos a hacer una primera aproximación al funcionamiento de esta metodología. Entonces, pues el primer paso de Design Thinking es empatizar. Y cuando hablamos de empatizar, o digamos el propósito de Design Thinking, como lo mencionaba, es hacer un producto hecho a la medida de una persona o de un grupo de personas. Entonces, cuando hablamos de empatizar, es precisamente hacer esa aproximación hacia la persona que va a ser la receptora de ese producto o proceso. Si vamos a pensar en un proceso de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, tal vez nuestro usuario, esta persona con la que deberíamos empatizar, debería ser una persona dentro de la facultad, bien sea un estudiante, bien sea un docente o bien sea un administrativo, y tomar pues las diferentes características que tiene, pues digamos, el usuario. Si decidimos trabajar o crear un proceso diseñado para un estudiante, entonces pensar en las características que definen a ese estudiante, hablar un poco de características positivas de posibles necesidades y también, digamos, entender eso, sus gustos, la manera en que usa el tiempo, este tipo de cosas que nos ayudan a entender un poco más la personalidad y cómo podríamos crear un proceso diseñado pues en la medida de este estudiante, entendiendo todas sus características. Juan Carlos, te escuchamos. Sí, qué pena, Catalina. No, era para ver, es que ese Instituto of Design of Stanford, eso va con la D, ¿es ahí? No sé, o sea... Stanford, creo que sí lleva la D. ¿Crees que sí lleva la D? Me parece que sí. Yo tenía la duda que era sin la D. Bueno, era solo eso, gracias. Vale, gracias. Igual vamos a hacer la validación, que me parece, pero no estoy completamente segura, pero creo que sí. Pero vamos a hacer la validación. Bueno, entonces pasamos al segundo paso de Design Thinking, que es definir. Cuando ya hemos entendido o cuando hemos empatizado con el usuario, con las diferentes características que esta persona puede tener, la idea es construir pues un punto de vista basado en las necesidades que esta persona puede tener y definir una necesidad pues a tratar y resolverla de tal manera pues que esté ajustada a las características de esa persona. Entonces, después de definir, pasamos a un momento de idear, que es crear una serie de lluvia de ideas de diferentes formas en que se podría dar atención a esa necesidad, teniendo en cuenta las características de la persona con la que se empatizó. Y a través de esa lluvia de ideas se crea o se articulan y se crea un único prototipo y pues ahí pasamos a la siguiente etapa de Design Thinking, que es prototipar, que es ya crear un servicio, una idea articulada, no solamente una lluvia de ideas y posibles soluciones, sino una propuesta concreta de cómo solucionar esta necesidad basada en las características de la persona con la que se empatizó. Entonces, una vez tengamos ese prototipo, se pasa a la fase de evaluación, que la evaluación es, digamos, hacer un grupo de prueba con personas o con la persona con la que se empatizó y que tengan pues esa misma característica y ver cómo responden a, digamos, al proceso o producto o digamos, eso, prototipo que se creó para solucionar la necesidad. Si no hay una respuesta, digamos, afirmativa, si no hay una atención sobre la necesidad que se quería abordar o el usuario se siente insatisfecho, pues es necesario volver hacia atrás, es necesario cambiar el prototipo, es necesario volver a la lluvia de ideas y pensar si esta idea no me funcionó y no se articuló y no es satisfactoria para el usuario, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Entonces, nuevamente, el Design Thinking, al igual que el Scrum, incluso el Kanban, pues tienen la particularidad que pueden ser proyectos iterativos, es decir, que se puede volver sobre la marcha y hacer ajustes, digamos, sobre el proceso que se está creando y sobre lo que se está generando o proyectando pues, para un usuario. Entonces, esto es de manera muy rápida y muy general los 5 pasos de Design Thinking. Como les mencionaba, esto es algo mucho más profundo y se puede pues hasta demorar días en este proceso de ideación y de creación y de formulación de prototipos. Vamos a pasar a la siguiente metodología, que es la matriz Eisenhower,
que es una metodología que va enfocada hacia el uso del tiempo, hacia la designación pues, de tareas también en equipos de trabajo, hacia la distribución pues, de las cargas en términos de tiempo y en términos de actividades, y sobre todo atender de forma rápida y urgente pues las necesidades o lo que se necesita priorizar con mayor pues sí, urgencia. Entonces, la matriz Eisenhower pues, busca pues, atender las contingencias, entender pues, de dónde viene el momento de crisis en un proyecto y busca centrarse pues, en lo más importante que hay dentro, pues, dentro de la necesidad de resolver y hacer una delegación, digamos, muy racional, no solamente corriendo, digamos, a tener una dificultad de manera improvisada, sino estableciendo un protocolo y actuando de manera ágil, pero organizada dentro de la atención de esa necesidad. Entonces, al igual que el Kanban, prioriza por la visualización y tener las tareas de forma organizada. También, pues, priorizar realmente qué es lo importante, qué es lo que se puede, digamos, resolver de forma más rápida y minimiza, pues, la improvisación porque es una metodología sobre todo pensada para momentos de contingencia. Si bien también se puede usar en momentos, o sea, para hacer una proyección de un proceso, de un proyecto, sobre todo está pensado para momentos de contingencia. Entonces vamos a pasar a la siguiente metodología, que más que una metodología es una herramienta que apunta, digamos, a este entendimiento de lo humano y de todo lo que nosotros pues queremos hacer énfasis en estas jornadas, que los procesos o la tecnología no es tecnología si no hay un componente humano y si no hay un reconocimiento a esas labores humanas. Y pues la metodología que traemos o que hacemos menciones, una metodología que se llama KUDOS, que va un poco enfocada a la atención de la compensación emocional, del reconocimiento emocional de las personas que hacen parte de un equipo de trabajo. Entonces, la herramienta KUDOS también funciona o busca articularse con modelos de trabajo o marcos de trabajo que no sean jerárquicos, sino colaborativos, e incluso se pueden implementar en espacios jerárquicos, pero pues la idea es romper un poco con esa jerarquía, porque en muchos equipos de trabajo se siente como que el que debe felicitar a los colaboradores o a las personas pues, que hacen parte de un equipo de trabajo tiene que ser el líder o el jefe. Los KUDOS buscan romper un poco esa dinámica e invitar pues, que sean los mismos colaboradores los que se feliciten los unos a los otros, digamos que de manera un poco informal, pero institucionalizada. Entonces, los KUDOS tienen una particularidad y se puede articular con, digamos, marcos de trabajo como el Scrum, que, digamos, tiene sprints o fechas de entrega y de cargas de trabajo más grandes o más pesadas dentro del esquema de trabajo. Entonces, los KUDOS normalmente son reuniones virtuales que se hacen justo después de esos días de entrega o de esos momentos que se sabe que van a haber entregas muy pesadas o responsabilidades muy altas por parte del equipo de trabajo, para aliviar esas cargas, estableciendo pues eso, un momento de compartir, un momento en donde los colaboradores de manera anónima puedan felicitar a sus compañeros. Entonces se establece un momento virtual, las personas, o sea, primero se establece un espacio donde las personas llenan unas tarjetas de felicitación y se guardan pues, en un buzón virtual, y luego se establece un espacio virtual, ya una reunión donde pues, muchas personas pueden participar y se hace una lectura de esas tarjetas de felicitación de manera anónima. Entonces, pues es anónimo obviamente el autor, pero la persona que recibe la tarjeta pues sí la recibe con nombre propio, y seguramente pues la persona que recibe el agradecimiento sabe quién es la persona que lo está felicitando y por qué lo felicitó. Aquí se puede felicitar por actividades tan sencillas como, digamos, no sé, tal persona me ayudó a usar una plataforma que no conocía en un día que era muy importante una entrega en relación a esa plataforma o cosas así. O alguien me mandó un correo recordatorio de una reunión pues que se me había pasado el mapa o cosas así. Ese tipo de ayudas un poco más informales son reconocidas a través de estos ejercicios KUDOS, y esto pues ayuda a fortalecer precisamente
el tejido social que hay entre los equipos de trabajo y darle reconocimiento, por más de que estemos interactuando de manera virtual o presencial, pues al valor humano que hay dentro de los equipos de trabajo. Bueno, aquí hay una reflexión final en torno a las metodologías ágiles, que si bien son una herramienta que nos pueden ayudar a resolver muchísimas necesidades, no son, digamos, una metodología o herramientas con las que se genera un vínculo único o digamos que ya nos casemos con esa metodología y no se puedan usar más. Al contrario, las metodologías ágiles buscan complementarse unas a las otras. Ya encontramos, digamos, hay una complementación, pues, digamos, ya muy bien instaurada y muy bien pensada, que es la fusión entre Scrum y Kanban, denominado Scrumble. Entonces la idea pues es eso, conocer el método, dominar el método, pero no ser esclavos del método y valorar o evaluar de una manera muy precisa si las metodologías ágiles pues realmente son útiles para abordar ciertas necesidades, porque pues como les digo no son la cura para todo, no es la panacea. Entonces es necesario ver en qué contextos las metodologías ágiles son apropiadas y en qué contextos no. Y hay elementos que se pueden tomar, no se tiene que tomar la metodología completa. Las metodologías ágiles, muchas personas lo toman como el descartar o digamos la idea de tirar a la basura todos los procesos organizativos anteriores o que no son digitales. La idea no es esa, la idea es precisamente mirar cuáles son las necesidades que se pueden suplir con metodologías ágiles y qué en otras necesidades se pueden abordar con metodologías organizacionales, digamos, entre comillas, tradicionales o que se han pensado antes del boom digital. Y la idea, pues, es pensar en esto, en administración y organización a la medida, pues, de las necesidades de los usuarios. Y aquí es un poco pensar en las preguntas que hacíamos en las primeras sesiones en torno a si todo es digitalizable y si todo debe aspirar a una transformación digital. Hay cosas que no, hay la interacción humana o la presencialidad hasta cierta medida, pues no debe ser digitalizada del todo. Entonces, esta idea de las metodologías ágiles, pues precisamente es tener una visión crítica sobre ellas y saber en qué momento se usan y en qué momento no son tan útiles. Entonces, bueno, no sé si haya dudas o comentarios hasta el momento. Bueno, y si no hay dudas, creo que podríamos continuar con la siguiente parte del ejercicio, que es el diagnóstico de la facultad, y como lo había mencionado al comienzo de la sesión, es dar continuidad pues al ejercicio de Toyota Kata que estábamos aplicando precisamente para la facultad. Entonces nosotros en la sesión anterior estuvimos en este primer recuadro hablando sobre la condición actual de la facultad y digamos que las participaciones en la herramienta Mentimeter, pues todas las preguntas iban orientadas a esto, a entender cuál es la condición actual de la facultad. Y ahora, el día de hoy, pues nos vamos a concentrar en este segundo cuadro pues que busca abordar o pensar en cuál es la próxima condición deseada, cuáles son esas necesidades urgentes que se deberían abordar pues para comenzar a evidenciar una transformación digital dentro de la facultad. Entonces, para hacer esto, vamos a entrar a la plataforma Mentimeter. Es la que ustedes ven en estos momentos en pantalla. Pueden acceder con el código QR o pueden acceder, digamos, con la dirección www.menti.com y luego ingresar este código, o una tercera opción para ingresar es ingresando pues al link que les vamos a compartir en un momento en el chat. Entonces yo quisiera pues que me vayan confirmando si pueden ingresar, si tienen algún problema con el link. Recordemos que podemos ingresar eso colocando www.menti.com el código o en el enlace que en un momento le vamos a colocar en el chat.
Entonces voy abriendo la pantalla de Mentimeter. En este momento hay 2 personas. Entonces me gustaría que al menos 10 personas se nos conectaran a la encuesta y hiciéramos esta parte final de la actividad del día de hoy. Entonces eso, vamos, como les decía, vamos a estar en el segundo recuadro de la metodología Toyota Kata, que va enfocado hacia la próxima condición deseada. Y vamos a hablar de cambios urgentes e inmediatos que podrían transformar la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Entonces, nuevamente quisiera que me confirmaran si podemos ingresar a la plataforma Mentimeter o si estamos teniendo algún problema técnico. Catalina, disculpa, sí puedo ingresar, pero ¿puedes mostrarme otra vez el código para... Vale, ya lo vuelvo a proyectar. El código que aparece acá en pantalla, 85 30 73 69. Perfecto, gracias. Listo. Listo, no sé si los demás participantes me podrían colocar por el chat si ingresaron o si tienen algún problema técnico. Bueno, vamos a ir pasando al siguiente tablero. Aquí la idea pues, de esta pregunta es, pues eso, hablar de las potencialidades de la facultad, qué funciona bien dentro de la facultad. Nuevamente quisiera confirmar si hay algún problema técnico. Aquí en la plataforma pues me muestra que no hay nadie conectado. Si hay algún problema técnico los podemos asesorar para que puedan ingresar a la plataforma. Catalina, yo ingreso al link y veo que está la pregunta, ¿el proceso de digitalización de la información es eficiente? ¿Me resulta útil? Y contesto y ya, ¿cierto? Bueno, voy a verificar el link que les pasé porque, no sé, creo que hay una desconexión. Un momento, por favor. Vale, creo que el Menti cambió el link. Es algo que a veces hace la herramienta, entonces les acabo de colocar el nuevo link en el chat. Entonces, si cerramos en la que estamos y volvemos a ingresar aquí a este segundo link que les acabo de colocar en el chat, por favor. Listo. Vale, aparece una respuesta que es calidad en los procesos.
Bueno, no sé, creo que ya pues una persona logró ingresar al segundo link. No sé si las demás personas tienen dificultades para ingresar a este link. Bueno. Bueno, yo creo que estamos teniendo dificultades con el Mentimeter. Pues bueno, en las primeras sesiones logramos una buena participación con la herramienta, pero pues el día de hoy una respuesta, pues no sé, no es, digamos, el propósito de la actividad que solamente una persona responda. Entonces, no sé si tal vez por temas de ocupaciones o tiempos o dificultades con la plataforma, y no me la han comunicado las dificultades, pero podría ser. Pues no sé si dejamos estos 10 minutos para comentarios y sugerencias y no sé si quieren comentar algo, si hay alguna acción de mejora en cuanto a la sesión del día de hoy o, bueno, digamos las expectativas que ustedes tienen para las sesiones futuras. Catalina, a mí me parece que es muy pertinente lo que nos estás compartiendo de todas las herramientas, métodos y formas de trabajo colaborativo que se va, digamos, articulando en las diferentes organizaciones, tanto privadas como públicas. Entonces, esas buenas prácticas, tanto del sector privado y también del sector público, pues nos permiten como visualizar todo ese mundo de posibilidades que hay en los entornos de trabajo, ¿no? Y pues que fortalecen la comunicación, el desarrollo de las formas innovadoras de prestar un servicio, porque al final pues todos los que estamos aquí de alguna manera, si somos administrativos o somos docentes o consultores, pues estamos partiendo de una premisa y es que estamos prestando un servicio público. Entonces, pues estas herramientas seguramente hacen que en el día a día podamos mejorar. Entonces, me parece muy pertinente tu presentación. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. La unidad de comunicaciones, pena llamarla en la manera institucional, pero bueno, te escuchamos. Gracias, no te preocupes, Catalina. Mira, yo creo que básicamente lo que pasa es que en la facultad muy pocos procesos han sido sistematizados o han implementado tecnologías de información pues que los ayuden de alguna manera o los potencien o los ayuden a mejorar, ¿no? Hay que entender que son muy pocas las herramientas tecnológicas que se usan. Te pongo un ejemplo, las bases de datos pues que más se trabajan están creadas en Excel y eso implica que no solamente se cree una base para un proceso, sino que se crean múltiples tablas de datos que ni siquiera tienen una sincronía. Entonces, cuando tú solicitas información o cuando quien hace ese proceso, no sé, sale de la facultad o renuncia, etcétera, esta información queda como volando, no hay una manera como de controlar o de centralizar pues esos datos que se han recolectado. Entonces es muy difícil identificar qué puede estar funcionando bien cuando tenemos esas limitaciones pues tan claras, ¿no? Creo que por eso no tienes una muy alta participación hoy cuando haces ese tipo de preguntas. Creo que es importante que no solamente se conozcan este tipo de metodologías, sino que se puedan explorar otras y que se puedan hacer algunos ejercicios prácticos de cómo se pueden llegar a utilizar. Creo que sería una forma de llevarlos a los procesos y de alguna manera como de apropiarlos. Esa es como mi recomendación. Vale, muchísimas gracias. Pues sí, precisamente hoy la exploración conceptual y el ver
digamos, por ejemplo, la matriz Eisenhower en torno a la organización del tiempo, o el Scrum, digamos, más como un marco de, de, perdón, de trabajo, o otras metodologías ágiles como Design Thinking o Kanban. Hacer esa exploración conceptual pues va orientado pues a que tengamos un ejercicio práctico y no solamente de utilización de la herramienta para la apropiación, sino en relación pues a las propias necesidades que hay dentro de la facultad y de lo que nos gustaría ver en términos de transformación digital pues en el espacio. Entonces pues yo valoro muchísimo digamos, la recomendación. Entonces, pues definitivamente las sesiones, las próximas que vamos a proyectar, pues buscan eso, como una orientación mucho más práctica de esos conceptos. Entonces, pues va un poco en atender eso que nos sugieres, pero darle pues un énfasis muy, muy preciso digamos, al uso práctico de esas metodologías. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra recomendación. Yo le voy a pedir nuevamente a Sebastián que nos comparta la lista de asistencia y la encuesta de satisfacción, pues que aparece en un solo archivo. Y bueno, no sé, alguien abrió el micrófono, escuché a alguien. Sí, que reflexionaba escuchando a Alexi y escuchándote a ti, que cómo sería interesante, por ejemplo, que en temas de extensión, cuando se hacen estos proyectos para entregar productos a entidades públicas o privadas, porque contratan a la universidad para un proyecto específico, aprender a manejar, por ejemplo, estas metodologías ágiles. Porque dicen, bueno, se presenta el proceso de contratación, te seleccionan, pero puede suceder que el término que dan para ejecutar ese contrato es muy corto. Entonces, aplicar una metodología ágil puede favorecer a no tener que pedir una prórroga en la ejecución del contrato. Entonces, sería muy interesante lograr que de este ejercicio miráramos esos instrumentos que hay y esos métodos en donde se podrían aplicar. Entonces, lo mencionaba así para que tratáramos de visualizarlo tal vez de esa manera. ¿No? O sea, yo veo este tema de metodología ágil, si me dijeran a hoy, en esos proyectos, en lo que es ejecución de proyectos. Me parece súper interesante entrar a abordarlo y ojalá un caso de uso. Sería chévere. Listo, perfecto. Vale, sí, precisamente en algunas sesiones, en algunos minutos de las primeras sesiones identificamos algunas necesidades. La idea es tomar esas necesidades identificadas y pues darle un perfilamiento en torno a las metodologías ágiles. Entonces, pues creo que se podría hacer, tal como lo mencionó Sonia, más enfocado hacia las labores de extensión se podría implementar, o sea, crear una problemática hipotética y trabajarla a través de alguna metodología ágil. También quería, pues bueno, ya estamos 15 personas, pero quería mencionar pues que nosotros desde el equipo de trabajo y para estas sesiones y otras cosas que realizamos desde el Lab 101, tenemos una serie de lecturas recomendadas en torno a Design Thinking, pues porque estas sesiones, como lo mencionaba, son metodologías que se pueden tomar muchísimo tiempo en desarrollar pues, y apropiar de una manera profunda. Entonces, si están interesados en hacer lectura de un material mucho más profundo, en que dé muchísimo más contexto de la utilidad de estas metodologías ágiles, pues tenemos una carpeta en el Drive que se podría compartir para esa consulta más a detalle. Fíjate que eso me parece muy, muy interesante y no sé, Alexis, pues de pronto saliéndonos un poquito aquí del tema, de estas sesiones que hemos tenido, es posible que se puedan dejar disponibles para consulta de la comunidad académica, o sea, dentro de la página web, que de pronto alguien se desconectó un momento,
o quiera repasar algo que le escuchó decir a Catalina y no, como que pasó y no lo quiere volver a reafirmar, lo quiere consultar, pues pueda entrar a estos videos y a esas lecturas recomendadas. Sí, efectivamente, esta sesión está siendo grabada y digamos que se asoció a la cuenta de la unidad de comunicaciones. La idea es poder descargar ese material, darle la edición de imagen institucional que se requiere y poderlo subir al canal de YouTube. Pero podemos crear también en la página un espacio pequeño en donde además de pues el enlace a estos videos podamos incluir otros recursos. Creo que haría falta entonces contar con el material de las sesiones anteriores, porque esas sí no tengo acceso, pero si me las pueden enviar, hacemos el mismo ejercicio. Vale, claro que sí. Gracias. Listo, ustedes. Creo que para finalizar, Juan Carlos, te escuchamos y sí, te escuchamos. Gracias, gracias Catalina. No, sí, era para ver lo siguiente. Yo noté ese vacío ahí en el tema de Mentimeter y unas preguntas muy direccionadas hacia el uso de unas herramientas. Yo no sé si eso fue sobre la base del conocimiento certero de utilización de la herramienta o una pesquisa de si usaron o no, o cómo está enfocado eso, o es una tarea no hecha, cómo es la cosa. No sé, no vi mucho como que la relación entre la pregunta y lo que las personas tal vez conozcan de la herramienta. Es mi duda. Gracias. Vale. No, bueno, aquí era como más bien un salto temático. Si bien hablamos de metodologías ágiles y de, digamos, conceptos que vamos a explorar en las siguientes sesiones, la idea del Mentimeter era continuar con el diagnóstico de la facultad, como de las necesidades y, digamos, de la condición actual, de las necesidades urgentes a tratar y pues precisamente de esas necesidades establecer algunos que vamos a desarrollar o vamos a atender a través de esas metodologías ágiles. Entonces no era sobre conocimiento profundo o conocimiento ya fijo, sino más bien sobre las percepciones, opiniones y el conocimiento tal vez que existe, pero en torno a la facultad, a cómo funciona la facultad en términos de transformación digital. Perfecto, Catalina, muchas gracias, muy amable. Vale, no, a ti, muchísimas gracias. Bueno, pues finalmente, nuevamente la invitación a que llenemos la encuesta de asistencia y satisfacción. También allí nos pueden dejar algunos comentarios para que el equipo pues reflexionemos y pensemos cómo podemos mejorar en las próximas sesiones. Ya nos hemos pasado 2 minuticos del espacio que hemos agendado para el día de hoy. Yo agradezco muchísimo su participación, la respuesta pues en la pregunta en torno al impacto positivo y negativo de la tecnología en nuestras labores y también pues toda la atenta atención que nos brindaron pues el día de hoy en la explicación de los conceptos. Entonces de nuevo muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.